Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente como cada 2 semanas a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, trabajando siempre con estos temas que a mí me gustan mucho y me parece que a vos también. Exacto. Bueno, vamos a seguir hablando de historia, especialmente de este capítulo que hemos llamado Camino a Occidente, es decir, cuando de pronto todo lo que habíamos oído y hablado sobre la expansión de los judíos ashkenazíes hacia Oriente, siguiendo también la expansión de algunos imperios como el germánico, etcétera, pues ahora hay un camino de vuelta, ¿no? Y ese camino en la entrega anterior pasaba por Francia. Pero antes de seguir con ese tema, vamos a recordar a los oyentes que esta historia y muchas más la pueden encontrar en la página web www.milimcultural.com. Y si quieren pueden recibir una vez por mes en su correo electrónico y de forma gratuita un boletín de historias de la historia judía escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y ahora sí, ya te dejo el micro para que hables de qué pasó con estos judíos de Oriente que llegaron a Francia. Bueno, una parte se van a establecer ahí en París, son artesanos, son pequeños comerciantes, gente que lo que yo conté es que se van por la extrema miseria y además se van por los pogroms. Entonces tratan de irse para donde pueden y como pueden. Entonces parece que en su camino hacia el este, lo que a ellos, no, hacia el oeste. Hacia el oeste, sí. Sí, hacia el oeste, hacia Occidente, consideraban en un primer momento a Francia como un lugar de paso. Pero esto fue bastante relativo. ¿Por qué fue relativo? Bueno, porque había habido otras inmigraciones que habían llegado a Francia. De hecho, hay figuras muy importantes dentro de la historia francesa que son descendientes de judíos ashkenazim. Yo no recuerdo bien si habíamos hablado de la diferencia que había entre los dos grupos más importantes que eran prácticamente franceses de casi siempre, porque esta cosa de lo que empiezan a decir los antisemitas, son antisemitas a fines del siglo XIX en Francia, es que los judíos eran ajenos y extranjeros. Si hay algo injusto con respecto a los judíos franceses es eso. Es cierto que estos que van a venir van a ser extranjeros, pero también es cierto que había judíos que estaban en Francia desde la época de los romanos. Una gran parte o lo que fuera una parte de ellos, y esta historia está determinada, es que en el norte de Francia, en lo que vendría a ser Rouen, toda esa región, vivían judíos, se supone, desde la época de los romanos. Entraron con los romanos. Después tenemos a los otros, tenemos entre ellos teníamos a judíos como nuestro gran intérprete de la Torá, Troye, yo no sé cómo se dice, o será Troyes en francés, que eran también, esto es el año 1100, estaban ahí en Francia viviendo. Estaban los judíos del Carpentras, que es el sur de Francia, Avignon y todo eso, que fueron llamados los judíos del Papa, que eran descendientes o que eran judíos de origen sefaradí, que se establecieron ahí y vivieron y participaron casi prácticamente en las historias de la Revolución Francesa. Y después también tenemos a los judíos que eran de la Alsacia y la Lorena, que también estaban desde tiempos bastante antiguos, que eran judíos ashkenazim. Así que, así como Rashi escribió en un francés que le sirve ahora o hace bastante a los lingüistas franceses para ver cómo se escribía el francés del siglo XI o XII, tenemos toda una historia que va a tener su correlato con la llegada de estos nuevos inmigrantes. Y estos nuevos inmigrantes van a llegar
para 1850, y entonces tenemos a insignes figuras francesas que descienden de estas familias, de estos judíos que llegaron de lo que podría llamarse, vinieron de la zona de residencia, o vinieron de lo que todavía no era Alemania, de estos estados germánicos que habían formado parte del Imperio Sacro-Romano Germánico. Y bueno, tenemos Lévi-Strauss, montones de ellos, son gente conspicua en la historia francesa. Y después vamos a tener entonces estos judíos que llegan, que se instalan, estos judíos descendientes de los que vienen de la zona de residencia, que deciden quedarse en Francia. ¿Por qué deciden quedarse en Francia? Y bueno, porque en Francia están los Rothschild, y son benefactores, y está el barón Hirsch, y de alguna manera protegen a los judíos, y entonces se supone que es la tierra de los derechos humanos. Y alguien ahora también me podría decir, y cuando me lo dicen, yo les digo, bueno, pero cuidado, porque dicen que bueno, que Francia es un país muy antisemita. Sí y no. Porque por un lado lo es, pero por otro lado no. Por otro lado ha defendido los derechos humanos y ha practicado. Así que Francia es las dos cosas, ¿no? Nunca se puede decir que todo está mal y que son todos nazis, porque de hecho no fue así, si bien la Francia de Vichy fue pro-nazi, pero bueno, hay que tener mucho cuidado con estas simplificaciones. Y entonces, lo que va a pasar en Francia es algo muy importante. Lo que va a pasar en Francia y lo que va a pasar en el Imperio Austríaco a mediados del siglo XIX, y esto es muy importante hablarlo, y después a fines del siglo XIX, es que se va a producir un auge del capitalismo, una modernización de las ciudades, se van a crear líneas de ferrocarriles, se van a crear líneas de transporte marítimo, se van a pavimentar calles, se van a modificar, se van a construir alcantarillas, se van a modernizar las ciudades. Y en esta modernización de todos los temas de transportes y de todo eso, van a participar en número importante los judíos. Yo tengo un historiador que habla de este periodo, que habla solo de los Rothschild y habla solo de los hermanos Pereire. ¿Nosotros hablamos alguna vez, Jorge, de los hermanos Pereire? En este programa no, pero sí que le hemos dedicado algún otro programa en Radio Sefrad. Sí, bueno, yo tengo que contar porque esto forma parte de esta historia. Los hermanos Pereire eran descendientes de alguien que fue un judío, una familia que era originaria de España, que después se fue a Portugal, que era Rodríguez Pereira, y que después entra a Francia en la zona del Carpentras, y que es un inventor. Es alguien, Rodríguez Pereira, alguien extremadamente brillante que inventa el primer lenguaje para sordos en Francia, y entonces es premiado por el rey, creo que Luis XVII, y entonces se convierte de alguna manera casi en el jefe de su comunidad. Sus nietos son tan hábiles y capaces, él no era solamente inteligente para crear el idioma de los sordos, también inventó un sistema de navegación que hacía mucho más rápida la posibilidad con el uso de velas y no sé qué otras cosas, porque él era científico, pero yo no. Y entonces sus nietos ya le sacaron el Pereira, el apellido, y el Rodríguez, y se ponen Pereire. Y sus nietos serán gente también extremadamente hábil. Y estos Pereire van a ser los que van a fundar bancos de pequeños ahorristas, y van a ser los grandes rivales, por lo menos esto es lo que dice mi libro de historia del siglo XX y sobre todo este periodo, van a ser los rivales de los Rothschild. Y entonces ahí uno empieza a darse cuenta de estas grandes familias, de estas grandes fortunas que se van a formar
donde una gran parte de los judíos que provenían de Baviera, de estos antiguos, todavía son principados, ducados, son estados que forman el Zollverein germánico, pero el estado de Alemania se forma recién en 1870, después de la guerra franco-prusiana. Y entonces se van a establecer en Francia estos judíos muy adinerados, muy poderosos. Unos de ellos van a ser los Rothschild, otros van a ser los Bischofenstein, que son, Clara se casa con Mauricio Hirsch. Él ya viene, el título de varón, él ya lo tiene heredado de su abuelo. Él va a ser el que va a construir los ferrocarriles que van a ir hasta Estambul. ¿Cómo se llamaba? Todos vimos las películas, el Expreso de Medio Oriente. Uh-huh. Pero él no va a ser uno de los más importantes, pero lo que después van a estar los Reinach. Entonces va a haber todo. Van a venir los Eflusi se fueron en un momento dado de Polonia, después se fueron a Odessa, y en Odessa se dedican a la exportación de granos y hacen una fortuna tan enorme que se van a dedicar después a los temas financieros y bancarios, y van a crear un banco ahí en Odessa, y van a poner otro banco en Viena. Son llamados los reyes de los granos, los reyes así, también son una especie de llamados Rothschild los Rothschild de esa zona de la zona de residencia. Y bueno, así como después, y también los Camondo, que se van a ir del Imperio Otomano. Entonces se va a formar una comunidad de judíos extremadamente ricos y adinerados. Van a estar los Caín Damber. Los Caín Damber también se establecen, se supone que eran de Amberes, pero yo también una vez leí que parte de la historia de ellos también transcurrió en Alsacia, o tal vez no eran de la misma familia. ¿Por qué se establecen en Francia? Bueno, porque el tema es que así como Londres es una de las capitales financieras de ese mundo capitalista que está en pleno auge, también París lo es. París es la ciudad luz. Y además el tema de los derechos del hombre y un menor antisemitismo. Antisemitismo hay que decir que lo hay en todas partes para esa época, pero aparentemente, digo aparente o relativamente, es menor en Francia. Entonces tenemos estos judíos extremadamente ricos. Uno empieza a mirar los palacios, los castillos que dejaron, y Jorge, yo que anduve paseando por Europa y fui a los castillos de los reyes, a todas esas cosas, uno se queda abismado de toda esa riqueza y de ese poderío tan grande que esta gente tuvo. Y también van a llegar se produce la guerra franco-prusiana. Ahí después de esa guerra se crea el Estado alemán, que le quita a Francia Alsacia y la Lorena, y muchos judíos que vivían en Alsacia eran judíos ashkenazim. Esto hay que decirlo porque los judíos alsacianos y de la Lorena eran judíos ashkenazim. Hablaban en yiddish, cocinaban comida yiddish, como acostumbramos a decir nosotros. Eran otro tipo pero bueno, eran los antiguos, hablaban el yiddish, eran los antiguos ashkenazim que habían empezado su historia ahí por el siglo XII de nuestra era. Fueron y vinieron, pero bueno, ellos estaban ahí en esa zona, y se vienen como 500 familias a vivir a París. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque no quieren, porque son extremadamente patriotas. Son patriotas a un grado tal que después van a alguien como las familias de los Dreyfus, que la información siempre fue muy mezquina y fue muy escasa. Siempre dijo que eran casi asimilados. No, la verdad que los Dreyfus no eran asimilados, para nada. Por lo menos la familia que formó Alfred Dreyfus con su mujer fue una familia muy judía, y ella era bastante religiosa.
Él se entra al ejército francés con el propósito de, para el futuro, que pudiera Francia recuperar esas tierras que le había quitado en ese momento ya Alemania. Tenemos muchas familias muy importantes. ¿Cómo se llaman las tiendas famosas de París que son tan hermosas? Lafayette. También, sí, las tiendas Lafayette fueron fundadas por estos judíos que se han venido de Alsacia y mucha otra gente. Así que tenemos todo un conglomerado de gente, el que fundó el coche más francés de todos, Citroën. Él hizo un cambio de apellido, pero Citroën venía de una familia ashkenazí bastante humilde, o no sé, se vino de los Países Bajos. Así que hay un conglomerado de judíos, algunos van a ser muy pobres, van a ser artesanos, que van a vivir ahí en el Marais, en el barrio más viejo de Francia, ahí en la calle Le Rosier, y otros van a ser extremadamente ricos y poderosos, y otros son por eso digo que es de una diversidad ese judaísmo que va a vivir ahí, que le va a dejar su impronta al Estado francés. Lo que sí se puede decir con toda certeza es que por más que fueron muy franceses, y a pesar de por todo lo que hicieron por Francia, los Pereire, todos ellos cayeron en la lengua perversa y bífida y de la pluma de él, que era de Edouard Drummond, que era un antisemita conspicuo. Y esto se va, entonces lo que vamos a tener en Francia es uno de los precursores, así, de los intelectuales antisemitas más importantes, es Arthur Gobineau, que dice que Francia, ser francés es la tierra, es el suelo, es como que los judíos no hubieran estado ahí, y esos judíos habían estado ahí. Tenemos a muchos de ellos que están, esas familias han estado de siempre. Lazar de Nîmes, te cuento la anécdota de Nîmes. Nîmes es Nimes, y en Nîmes había muchos textiles, y los textiles se inventaron el denim. Así que cuando la gente habla del denim, uno lee esas cosas y dice, bueno, parece una tontería, pero no es una tontería, es donde surge ese tipo de tela tan fuerte que después se usó, creo que para confeccionar los jeans o los vaqueros, como se decía en una época. Bueno, lo cierto es que estos judíos compiten entre sí, por más que él, el barón Hirsch, se casa con ella, con Clara Bischofenstein, que era de una familia muy judía, y a pesar de que tenían una fortuna enorme, eran banqueros, financistas, las costumbres de ella, de su vida, eran bastante austeras. De todos modos, bueno, ellos van a vivir ahí en Francia, y él se va a hacer benefactor, en principio, se crea ahí en Francia. ¿Estoy contando muchas cosas a la vez o estoy hablando con claridad? Yo creo que estamos excediendo un poquito el tiempo porque son demasiados datos. No sé si podríamos dejar algo para alguna próxima entrega. Sí, yo pienso que sí. Lo dejamos porque ahí voy a hablar de cuando se funda en Francia la Alianza Israelita Universal, que tiene que ver con esta historia de lo que les pasó a los judíos en Francia y por qué se funda la Alianza. ¿Está bien? Muy bien, pues hasta entonces, que será dentro de 2 semanas. Muchas gracias por habernos atendido y nos encontramos. Recordamos las direcciones www.milimcultural.com.ar y para el boletín cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia. No, muchas gracias a vos.